Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a analizar, en este caso, el reglamento que desarrolla la Ley de Control Integrado de la Contaminación y también conocido como Reglamento de Emisiones Industriales, que vamos a denominar Reglamento IPPC. Vamos a ver la estructura que tiene esta norma. En este caso se desarrolla en 6 capítulos, uno de disposiciones generales, el segundo en el que va a desarrollar todos los condicionantes que establecía la ley IPPC sobre la autorización ambiental integrada, un tercer capítulo de inspección y control y finalmente los últimos capítulos que establecen una serie de disposiciones especiales para diferentes tipos de instalaciones con gran capacidad de contaminación. Finalmente incluye 5 anejos que desarrollan las categorías de actividades e instalaciones en el ámbito de aplicación de la ley, disposiciones técnicas para determinadas instalaciones, como las que hemos comentado en los últimos capítulos. Y finalmente procede a la modificación del Real Decreto que regula el suministro de información sobre el reglamento EPRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. Y vamos a pasar a ver el contenido de este reglamento. En primer lugar, amplía el contenido del alcance que va a tener la autorización ambiental integrada, en el sentido de que, además de las actividades que se enumeran en el anejo 1 de la ley, a juicio de la autoridad competente se podrá incluir otras actividades si cumplen los requisitos que se pueden ver en la pantalla, que se desarrollen en el lugar de emplazamiento de la instalación que realiza una actividad del anejo 1, que guarden una relación de índole técnica con la actividad del anejo o que puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vaya a ocasionar. A continuación, el reglamento establece que, además de la documentación que exigía ya la ley, se va a exigir en la solicitud que se consigne la identidad del titular de la instalación, que se identifique cada uno de los focos de emisión contaminantes atmosféricos, según el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que recoge la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que se incluye asimismo la documentación técnica que sea necesaria para poder determinar las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, la exigencia de comunicación previa al inicio de las actividades de producción y de gestión de residuos. Y finalmente, en el caso que la actividad prevea realizar operaciones de tratamiento de residuos, la documentación que le exija la legislación en materia de residuos. Vamos a entrar en el procedimiento, en las disposiciones que establece el reglamento y en primer lugar establece una serie de determinaciones con respecto a la tramitación de la autorización ambiental integrada en el caso de que, debido al funcionamiento de la instalación, se implique vertidos a las aguas continentales de cuencas que sean gestionadas por la Administración General del Estado. Así, en este caso, el titular va a tener que presentar ante el órgano competente la documentación que le exija la legislación en materia de agua para autorizar los vertidos a las aguas continentales. Una vez reciba el órgano competente la documentación por el titular, en el plazo de 5 días lo va a remitir al organismo de cuenca, que va a disponer a su vez de un plazo de 10 días para emitir su informe. Una vez recibida toda esta documentación y el informe del organismo de cuenca, en el caso de que sea necesario subsanar documentación, en el plazo de 5 días el órgano competente va a requerir al titular para que aporte esta información, esta documentación, y va a tener un plazo de información de 10 días. Determina también el reglamento que la información pública va a tener un plazo mínimo de 20 días y máximo de 30. Con respecto al informe que debe emitir el organismo de cuenca, se establece un plazo de 4 meses. A continuación, el órgano competente tendrá que solicitar los informes preceptivos, tendrá que dar audiencia al solicitante de autorización y a continuación va a emitir una propuesta de resolución que va a hacer llegar al solicitante, que tendrá un plazo de alegaciones de 15 días. Finalmente, establece que el plazo para la emisión de la resolución de la autorización ambiental integrada será de 9 meses. A continuación, en el mismo capítulo se establecen otra serie de cuestiones,
Con relación al contenido de la autorización ambiental integrada, se establece que el titular deberá realizar un control periódico como mínimo cada 5 años para las aguas subterráneas y cada 10 años para el suelo para comprobar que no existe riesgo de contaminación para las aguas. Con relación al inicio de la actividad, el reglamento determina que una vez que se otorgue la autorización ambiental integrada, el titular tendrá un plazo de 5 años para el inicio de la actividad, a no ser que se le haya establecido en la autorización un plazo distinto. También se establece que el titular tiene que presentar una declaración responsable antes de iniciar su actividad. Asimismo, una vez que inicie la actividad, el órgano competente va a tener que realizar una visita de inspección. Con relación al cierre de las instalaciones, el titular de la autorización deberá presentar una comunicación previa antes del cese temporal de la actividad, ante el mismo órgano a la autoridad competente que le otorgó la autorización. El cese temporal no puede superar los 2 años desde que se ha comunicado. Transcurridos esos 2 años desde la comunicación, si el titular no ha reanudado la actividad, el órgano competente le va a comunicar que dispone de 1 mes para acreditar el reinicio de la actividad. Ya en caso de que no se reinicie, pues la instalación puede ser forzada al cierre total o al cierre de ciertas partes. La norma continúa desarrollando los criterios que se van a considerar para determinar si una modificación es sustancial o no. Así, el reglamento establece que cuando la modificación establecida no modifique o reduzca las emisiones, se va a considerar como no sustancial, mientras que se va a considerar como sustancial cuando la modificación represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los siguientes criterios que se pueden ver en la pantalla. Cualquier ampliación o modificación que alcance por sí sola los umbrales de capacidad establecidos, o si ha de ser sometida al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. También en el caso de que se produzca un incremento de más del 50% de la capacidad de producción, un incremento superior al 50% de las cantidades autorizadas de consumo de agua, materias primas o energía, un incremento superior al 25% de la emisión máxima de los contaminantes atmosféricos o del total de emisiones atmosféricas producidas por cada uno de los focos, un incremento de la emisión máxima o de la concentración de vertidos del dominio público hidráulico de cualquiera de los contaminantes o del caudal de vertido, un incremento de la emisión máxima superior al 25% o del 25% de la concentración de vertidos de cualquiera de las sustancias prioritarias o del 25% del caudal de vertido, así como en caso de introducir nuevas sustancias prioritarias, según la normativa de aguas. También en caso de incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos que no estuvieran ya previstos en la autorización que se le otorgó, o el incremento de los mismos que obliguen a elaborar un informe de seguridad o los planes de emergencia. Continuamos en la parte derecha de la pantalla. Un incremento en la generación de residuos peligrosos de más de 10 toneladas al año, siempre que se produzca una modificación estructural del proceso, y un incremento del más del 25% del total de residuos peligrosos. Un incremento en la generación de residuos no peligrosos de más de 50 toneladas al año, siempre que represente más del 50% de residuos no peligrosos, incluidos los inertes. El cambio en el funcionamiento de la instalación de incineración o de coincineración de residuos que se dedicase únicamente al tratamiento de residuos no peligrosos y que la transforme en una instalación que conlleve la incineración de residuos peligrosos, incluida en el anejo 1 de la norma. Y finalmente, una modificación en el punto de vertido que implique un cambio en la masa de agua superficial o subterránea a la que fue autorizada. Finalmente, señala la norma que estos criterios no tienen un carácter no limitativo. Quiere decir que las administraciones van a poder establecer condiciones más limitantes, que de hecho es lo que ocurre con la normativa que se ha aprobado posteriormente y que veremos en otros vídeos. A continuación, la norma establece el procedimiento que va a tener que seguir
la autorización de la modificación sustancial y se va a requerir el procedimiento simplificado de la autorización ambiental integrada y la norma establece una serie de especificaciones al respecto. De una parte, la solicitud va a tener al menos la documentación que viene en la pantalla. En primer lugar, el proyecto básico, que va a tener que incluir la parte o parte de la instalación que estén afectadas, el estado ambiental del lugar donde se ubica la instalación y los posibles impactos que se vayan a producir con esa modificación sustancial, así como las medidas previstas para controlar las emisiones que se generan al medio ambiente. La documentación que exija la normativa de agua, la documentación que contenga los datos que permitan comparar el funcionamiento y las emisiones con los niveles de emisiones que estén asociados a las mejores técnicas disponibles y que hayan sido descritos en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles. También la determinación de aquellos datos que, a juicio del solicitante, sean confidenciales, así como la documentación acreditativa del establecimiento de las fianzas o seguros que sean exigibles. En este caso, no es necesario aportar el informe urbanístico del ayuntamiento. Como en el caso anterior, el órgano competente, en caso de que falte documentación, va a requerir al titular en el plazo de 5 días desde la recepción de la solicitud, dándole un plazo de 10 días para que la proporcione. Asimismo, una vez tenga la documentación, la va a remitir al organismo de Cuenca en 5 días, dándole un plazo de 10 días para informar. También establece para la información pública, en este caso, un plazo mínimo de 20 días. Seguimos en la parte derecha. Se otorga en este caso un plazo al organismo de Cuenca de 3 meses para emitir su informe y a continuación se siguen los trámites que ya hemos visto de solicitud de los informes que sean preceptivos, otorgamiento de audiencia al solicitante de la autorización, emisión de la propuesta de resolución, alegaciones en este caso a la propuesta por parte del titular se le va a conceder un plazo máximo de 10 días a los organismos para informar sobre las alegaciones que en su caso hubiese realizado el solicitante de la autorización y finalmente establece la norma que se va a tener que resolver en el plazo máximo de 4 meses. Continuamos. El reglamento prevé también el procedimiento que ya establecía la norma en el caso de revisión de la autorización ambiental integrada. En el caso de que el procedimiento de revisión se inicie a instancia del organismo competente, se va a tramitar mediante el procedimiento simplificado. Recibida la documentación por el órgano competente, va a requerir a los órganos que se tengan que pronunciar para que indiquen qué documentación van a estimar necesaria revisar en el plazo de 10 días. Asimismo, en el caso que falte documentación, se le va a requerir al titular para que la aporte en el plazo de 15 días. A continuación, el reglamento establece que se van a continuar las actuaciones siguiendo el procedimiento simplificado de modificación sustancial, es decir, todo el procedimiento que ya hemos visto anteriormente. Y finalmente determina un plazo de resolución de 6 meses y en caso de que no se produzca la resolución, se produciría la caducidad de la revisión de la autorización. En el caso de que el inicio se hubiera realizado de oficio por la Administración, es decir, en los supuestos que establece la ley EPPC, el plazo de resolución va a ser de 3 meses. En caso de no producirse, se producirá la caducidad del expediente. Finalmente, el reglamento dedica un capítulo a la inspección y control. Y a este respecto, define a los inspectores ambientales como funcionarios que están adscritos al órgano que ejerza las competencias en materia de inspección ambiental y en el ejercicio de sus funciones van a gozar de la condición de agentes de la autoridad. Para el ejercicio de las funciones de inspección y control por los órganos competentes, la norma determina que deben de disponer de un sistema de inspección ambiental. A estos efectos, los órganos competentes van a garantizar que todas las instalaciones bajo el ámbito de aplicación de la ley PPC estén cubiertas por un plan de inspección ambiental que considere la totalidad del territorio en la que operan. Y va a garantizar que este plan es objeto de una revisión periódica y cuando proceda a su actualización.
A estos efectos, basándose en los planes de inspección, los órganos competentes van a elaborar de forma regular programas de inspección ambiental, que incluyan la frecuencia de las visitas de inspección a los emplazamientos de los distintos tipos de instalaciones. Asimismo, la norma prevé la posibilidad de que una vez iniciado el procedimiento sancionador se puedan adoptar de oficio o bien a instancia de parte en cualquier momento y mediante acuerdo motivado medidas de carácter provisional. También prevé que en casos de urgencia o para una protección provisional de los intereses se puedan adoptar las medidas provisionales imprescindibles de forma previa a iniciar el procedimiento sancionador. Volviendo a la labor inspectora, los inspectores ambientales van a ser funcionarios adscritos al órgano que ejerza las competencias en materia de inspección ambiental y en el ejercicio de sus funciones el titular de la instalación, como podemos ver arriba a la derecha, va a ser objeto de una serie de obligaciones en el caso de las inspecciones. De una parte, debe permitir el acceso, aún sin previo aviso y debidamente identificados, a los inspectores ambientales, a los asesores técnicos y a las entidades acreditadas. Debe prestar la colaboración necesaria facilitando cuanta información y documentación se le requiera y debe prestar asistencia para la realización de la toma de muestras o la práctica de cualquier otro medio de prueba. Para finalizar el vídeo, comentar con relación a la labor inspectora que una vez que los inspectores realicen una visita de inspección deben realizar un informe que deberán notificar al titular en el plazo máximo de 2 meses, que tendrá la potestad de realizar alegaciones en un plazo de 15 días. Y finalmente, en un plazo máximo de 4 meses, el resultado de las inspecciones, los informes, deben ser puestos a disposición del público.